Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mefintax México. Es para mí un gusto el poderles dar la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy, titulado Impactos del COVID en el reconocimiento de ingresos, en el que tendré el gusto de participar de manera directa. Sin duda, para nosotros, como lo hemos comentado, quienes han tenido oportunidad ya de participar, pues es un gusto el poder compartir con ustedes lo que sabemos hacer, que es precisamente transmitir y capacitar sobre estos temas, ¿no? Y estos y muchos otros temas, pero que sin duda para nosotros es la forma de aportar a la sociedad. Sabemos que hoy vivimos en un momento en el que se vuelve trascendental el seguir creciendo, el seguir desarrollando nuevas y mejores habilidades técnicas y humanas también, ¿no? De desarrollo humano, sobre todo, pues, con miras a lo que será esa vuelta a la normalidad, ¿no? Un tema que sin duda a muchos nos tiene de alguna manera con esa ocupación, ¿no? Más que preocupación, lo digo así, con esa ocupación en entender, en tratar de entender hacia dónde deberemos perfilar nuestro esfuerzo, nuestros esfuerzos, nuestros trabajos, sobre todo tomando en consideración pues que somos parte de una sociedad y en ese sentido tenemos que entender qué es lo que la sociedad necesita, cómo podemos nosotros apoyar mejor a esa sociedad y en ese sentido prepararnos para ello, ¿no? En este caso, bueno, tocaremos el día de hoy un tema técnico que esperemos pueda ayudar a resolver pues algunas de las inquietudes o de las circunstancias que muy probablemente estén enfrentando en sus organizaciones y que sin duda pues podría hablarse mucho de esto. Realmente, como lo veremos, el tiempo es que podría llevarnos cada uno de estos temas sería equivalente a la sesión de hoy o más y dependerá mucho también de las entidades, de los sectores en donde se encuentren. Y bueno, pues desde luego que estamos a sus órdenes, todo el equipo que integramos Mefintax México y GSG Consultores Asociados, que es nuestra firma de consultoría, pues estamos a sus órdenes para ello. Y bueno, finalmente, y esto lo hago ahora porque algunas personas de repente tienen que salir antes, pero quiero agradecer la oportunidad que también nos brindan de seguir ayudando, porque como saben, estos programas hemos buscado que, si bien no tienen un costo, pues se propone un donativo que estamos utilizando precisamente para entregar a un grupo de personas que están comprando despensas, ¿no? Es una persona de nuestro equipo comercial que tuvo pues esa brillante o ha tenido esa brillante actividad que finalmente ha buscado ayudar a personas de escasos recursos, personas con necesidades económicas especiales y que por sus características, pues el día de hoy necesitan apoyo de nuestra parte. Entonces es algo que con mucho gusto estamos llevando a cabo y gracias a ustedes que nos han hecho el favor de apoyarnos. Eso créanme que es algo muy valioso y sin duda es parte de lo que también nos fortalece para poder seguir adelante en todo momento. Sin más, pues vamos a platicar de este tema. Siéntanse con la confianza, por favor, de preguntar, de plantear sus inquietudes en el chat o a través del apartado de preguntas y respuestas para sobre la marcha ir resolviendo algunas y si no, al final también tendremos un tiempo para ello, ¿no? Entonces, con toda confianza, estoy a sus órdenes para responderlo. Sin más, pues vamos a platicar. Esta norma, como ustedes saben, es una norma que es una normatividad que, bueno, pues entró en vigor en el año 2018 y de alguna manera ha obligado a que las empresas, u obligó y sigue obligando a que las empresas desarrollen nuevos mecanismos para llevar a cabo el reconocimiento contable de las operaciones. Este cuadro que ven aquí seguramente lo han visto en algunos otros de nuestros eventos porque para mí me interesa recordar siempre algunos fundamentos esenciales, desde luego que no voy a repetirlos,
Simplemente quiero resaltar los que en este momento son fundamentales. Esta norma, de alguna manera, pues lo que busca es, y el trasfondo fundamental, recordemos que el principio básico de esta normatividad, lo que es la NIF de 1, la IFRS 15, que es la norma internacional que toca el tema, es que la entidad o las entidades reconozcan los ingresos por bienes o por servicios en el momento en el que se da la transferencia de control a los clientes, a cambio, evidentemente, de la contraprestación a la cual las empresas, las entidades, tienen derecho a cambio de dichos bienes o dichos servicios. Y bajo esa premisa, pues hay varios elementos que hay que tomar en cuenta. Uno de ellos es la importancia de los contratos, ¿no? Porque finalmente, como lo veremos, ¿no? El modelo, recordemos un poquito para estar en sintonía, el modelo de reconocimiento de ingresos se basa en cinco pasos, ¿no? Y que son los que vemos aquí, ¿no? Y el primero de ellos tiene que ver precisamente con la identificación de un contrato, donde al final, cuando hablamos de contrato, y precisamente a eso regreso a la lámina anterior, pues cuando hablamos de la parte contractual, pues es fundamental entender la actividad económica de la empresa, entender la importancia de sus acuerdos, ¿no? Entender la importancia de cada una de las condiciones que para prestar un servicio o para entregar un bien ha venido trabajando como parte de su actividad comercial. Y déjenme decirles que en este orden de ideas, justamente se vuelve muy importante señalar que cuando el contador, de alguna manera, y es algo que siempre he dicho, el contador o el preparador de la información, sin duda tiene que evolucionar para efectos de que no solamente espere de alguna manera la información derivada de las operaciones que acontecen en una entidad, sino entender de origen las operaciones de la entidad. Recuerdo que cuando esta norma estaba por entrar en vigor y tuvimos la oportunidad de trabajar con muchas empresas justamente en su implementación, pues de las cosas que les pedíamos es, necesito entender primero que nada tus prácticas comerciales, ¿no? Entonces nos decían, bueno, pues es que las prácticas comerciales es algo que depende del área comercial. O sea, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, es que necesito entender de alguna manera a qué te estás comprometiendo con tus clientes. Es decir, si de alguna manera dentro de un producto llevas implícito otros compromisos, bueno, vamos a entender esos compromisos, cómo están vinculados unos con otros y qué tan dependientes en determinado momento o independientes en un momento del tiempo están. Y en ese sentido, le decíamos o decíamos a los colegas, vamos a revisar tus contratos. No, pues es que eso lo tiene el área legal, ¿no? Bueno, pues vamos con el área legal para que sea justamente el área legal quien lleve a cabo esta identificación, este análisis contigo, ¿no? O sea, evidentemente el área legal lo va a ver desde el enfoque de los derechos y las obligaciones, pero tú necesitas entender esto desde el enfoque de las obligaciones y la parte comercial te va a decir qué otros conceptos está manejando como parte de su propuesta de valor. O sea, por ejemplo, ¿no? Oye, pues es que por cada producto que vendemos le ofrecemos al cliente una tarjeta de puntos, ¿no? Que le va a permitir tener acceso a ciertas compras en el futuro. Ah, bueno, pues esa es una propuesta de valor, es una oferta comercial. Pues hay que ver qué tan vinculada está con la propuesta primaria para ver si no depende de la realización de esa propuesta adicional de valor para que pueda reconocer el ingreso de la actividad primaria. Oye, ¿cómo puede ser eso? Bueno, justamente, precisamente entendiendo esa parte de la actividad, del acuerdo contractual. Por eso se dice que la norma en ese primer paso, pues se refiere precisamente a entender que los contratos pueden ser explícitos o implícitos. Lo importante es que sean acuerdos, estén consensados y en ese sentido, sobre esa base se determine el reconocimiento de las obligaciones y por ende lo que puedo reconocer y en qué momento puedo reconocer como ingreso por la venta de bienes o servicios. Entonces, en ese sentido también, pues evidentemente debemos, y volviendo al tema de los 5 pasos, pues debemos de tener claridad sobre esta parte de los contratos. ¿Y por qué es importante? Bueno,
Si nosotros partimos de la base de este primer paso, ¿no? Pues justamente con motivo de la pandemia, ¿no? Este tema del COVID-19, pues ha implicado, o más bien implicó para prácticamente la totalidad de las industrias en determinado momento, y seguirá ahora con este tema de los famosos semáforos, pues finalmente ha derivado en interrupciones comerciales, ¿no? Que al final pues han evitado que las entidades celebren al momento de haber celebrado contratos, o bien no puedan celebrar ya acuerdos con los clientes, ¿no? Bajo las prácticas comerciales que normalmente venían realizando. Y en ese sentido, pues evidentemente pueden surgir inclusive dudas sobre la forma de establecer los derechos y las obligaciones aplicables, ¿no? ¿Por qué? Porque al final puede ser, y ahorita lo comentaré más, pues que la formalización a lo mejor a la que estábamos acostumbrados, que podría ser desde una formalización física, entiéndase la recepción, la firma, etcétera, hoy no se esté dando, pero haya continuado la actividad comercial, la actividad inclusive logística de entrega, pero a lo mejor no se está cumpliendo y entonces pueden surgir dudas de, oye, no seguí el proceso que establece la política, pero entonces no puedo reconocer el ingreso, ¿no? Entonces, eso por un lado. Además, pues por otro lado, muchos de los clientes están experimentando dificultades financieras, problemas de liquidez muy importantes. Y en ese sentido, pues una entidad puede desarrollar procedimientos adicionales para evaluar adecuadamente la capacidad de cobro de los clientes y considerar en ese sentido, pues probablemente cambios en estimaciones, ¿no? En consideraciones, este tema de las consideraciones variables, que es un elemento importante para determinar el precio de la transacción, porque probablemente, pues los acuerdos hoy, o más bien, sí, los acuerdos hasta el momento o hasta antes de la pandemia, pues consideraban un nivel de retornos o de devoluciones o de alguna manera de consideraciones a la baja que hoy se están rompiendo por esta pandemia. Y entonces, al final, pues un punto importante es que la norma, lo que nos dice, pues hay que analizar cuáles son esos incentivos que se están ofreciendo para que los clientes continúen comprando bienes, comprando servicios, ¿no? Y de alguna manera, pues revisar, número uno, revisar los acuerdos para reducir cualquier compromiso de compra. O sea, ¿qué contractualmente se establece? ¿Cuáles son las condiciones para reducir? Y ojo, con independencia de lo que diga el contrato, pues se ha hablado mucho de estas cláusulas que hablan de la causa de fuerza mayor. Y eso evidentemente pues es algo que tendrá que tomarse en cuenta para este tipo de consideraciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor el cliente estaba obligado a comprar un determinado volumen, pero en la medida en la que las condiciones no se están dando y probablemente él no pueda desplazar ciertos productos, pues necesariamente tendrá que ajustar ese volumen. Obviamente, aunque contractualmente estaba obligado a algo, bueno, pues finalmente la pandemia y las cláusulas contractuales pueden lugar a que los acuerdos se vean afectados a la baja y en ese sentido impactar el reconocimiento del ingreso, ¿no? El tema de las penalizaciones también es algo muy importante, ¿no? Porque puede haber temas de penalización que estén involucrados, pero que de ahí a que sean exigibles, habrá que analizar en qué casos podría ser así. Nos hemos encontrado con clientes que nos han llamado y nos dicen, oye, bueno, es que aquí el tema es, pues si yo hago exigible el contrato igual y acabo ahorcándolo y me acaba cumpliendo este contrato, pero no me vuelve a comprar jamás. Entonces son condiciones que financieramente impactan y por ello, les decía hace un rato, el preparador de la información tiene que estar ahí presente en todo momento en este proceso de gestión, de negociación, de entendimiento, de comprensión de lo que está sucediendo para que pueda aterrizar eso dentro de la información financiera. El tema dentro de esto que también puede ser importante son, lo veremos ahorita, ¿no? Pagos anticipados, el pago de multas, ¿no? Ciertos costos inesperados. Pero justamente entonces, por ello les digo, uno de los primeros grandes temas tiene que ver con identificar y analizar nuestros contratos. Si no lo hicimos en el 2000 o antes del 2018 o en el 2018 o en el 2019 o no lo seguimos haciendo porque creemos que la forma de reconocer el ingreso es con base al momento en el que emito la factura, ¿no? O con base en el momento en el que me pagan, pues evidentemente desde ahí tenemos que empezar y es el momento precisamente de revisar esa parte contractual, porque es lo primero que nos pide la norma, ¿no? Y entonces,
En ese orden de ideas, digo, y repasando rápidamente, pues decíamos la parte del contrato. Obviamente en el contrato viene establecida cuáles son las obligaciones a las que se están comprometiendo. A partir de ello, identificar cuál es el precio de la transacción. Y en ese sentido viene un tema muy importante, porque también está vinculado con esas contraprestaciones variables. Ahorita platicaré un poco más. Finalmente, una vez que yo tengo del cúmulo de mi parte contractual, identifico las obligaciones, le asigno o determino el precio global, tengo que ver cuánto de ese precio global se asigna a cada transacción y a partir de ello ver de cada transacción cuánto, o de cada transacción, en función de cada obligación, en qué momento lo puedo ir reconociendo. Eso es lo que nos dice el modelo. Evidentemente, no me voy a meter ahora porque es parte de dedicarle todo un estudio al tema. Pero partiendo de que ustedes tienen claridad sobre esos 5 pasos, ¿cuáles son los impactos que hemos identificado hasta el momento de nuestra práctica en el día a día? Porque finalmente, como les he comentado, al final estamos viviendo un momento en el que esto está con un dinamismo impresionante. Y finalmente, al hablar de ese dinamismo, pues esto, vamos, están en el mercado, estamos viviendo muchos temas, ¿no? Pero como les decía, al final, en el momento en el que la NIF o las IFRS en materia de ingreso establece precisamente las condiciones para poder llevar a cabo un adecuado reconocimiento, bueno, pues lo primero que tengo que analizar es justamente esta formalización contractual. ¿Y en qué sentido es importante analizar esta parte contractual? Bueno, sin duda, lo primero, y que es fundamentalmente importante, pues es entender que para que yo pueda contabilizar un ingreso, pues la norma nos dice, bueno, para reconocer el ingreso, forzosamente tiene que existir un contrato. Y para que haya un contrato debe haber aprobación de las partes y además el compromiso de cumplir con las obligaciones respectivas. Si no se cumplen los criterios, bueno, pues la norma dice no puedo obtener ingresos hasta que se cumplan esos criterios, ¿no? ¿Y cuáles son? Bueno, pues obviamente que haya esos derechos y obligaciones aceptados por ambas partes, ¿no? Que de alguna manera se dé la transferencia de los bienes o servicios de manera sustancial, ¿no? Ese es otro de los grandes elementos. Que la contraprestación prometida por el cliente haya sido recibida, recordemos, esto es muy importante, y sobre todo, que no es reembolsable, ¿no? Ahora bien, tenemos el tema donde puede haber una rescisión de contrato y entonces la consideración recibida no es reembolsable por esa circunstancia. Entonces, viene ahí un tema importante en donde en determinadas circunstancias es posible que las partes pues no puedan aprobar un contrato según las prácticas comerciales que están originalmente establecidas y en ese sentido es necesario aterrizar en este nuevo esquema contextual que estamos viviendo para ver si hay alguna afectación a las cláusulas del contrato. Entonces, y cerrando nada más un poquito este tema, digo, voy a hablar más de ello, pero cerrando en el sentido de que en esta evaluación de derechos y obligaciones entre el cliente y nosotros como proveedores, pues necesitamos inclusive pues entender y platicar con nuestra área legal para identificar qué elementos existen para poder asegurar la recuperabilidad del ingreso. Porque si hoy de alguna manera seguimos llevando a cabo nuestra actividad, seguimos generando ingresos por nuestra actividad, seguimos proveyendo bienes y servicios, pero de alguna manera al analizar los contratos vemos cláusulas, estas cláusulas de fuerza mayor, por ejemplo, ¿no? Pues permitiría a lo mejor a la contraparte rescindir el contrato sin incurrir en sanciones y en esos casos, bueno, pues tendríamos que dejar de reconocer el ingreso hasta que efectivamente sea recuperado.
Y entonces eso definitivamente pues va a empezar a afectar resultados. ¿Por qué? Porque a lo mejor esto, para empezar, pues hubo empresas que desde el mes de marzo tuvieron que haber hecho este análisis y probablemente ni en, o bueno, lo hicieron, o si no lo hicieron, habrá que hacerlo y probablemente habrá que ajustar esos meses para dejar de reconocer los ingresos que en su momento hubieran sido impactados, ¿no? Entonces, sí es un elemento importante porque las circunstancias tienen que ser, deben ser consideradas en todo momento, ¿de acuerdo? Entonces, no perdamos de vista, por favor, esta parte que es muy importante, sobre todo porque es la base que da origen a el reconocimiento de un ingreso, ¿de acuerdo? Ahora, y tenemos, bueno, justamente hablaba hace rato de las contraprestaciones variables, ¿no? Precisamente uno de los, o dentro de los elementos que resulta significativo hablar, ¿no? En esta parte. Bueno, es que precisamente recordemos que las consideraciones variables incluyen reembolsos, incluyen descuentos, reembolsos o concesiones, perdón, de precios, ¿no? Y en este sentido, pues de acuerdo con la normatividad, solo debe incluirse los montos de contraprestación variable en el precio de la transacción en la medida en que sea altamente probable que no vaya a ser revertible dicho importe, ¿no? Y entonces, evidentemente, pues a lo mejor en su momento no había incertidumbre respecto a que, oye, ¿sabes qué? Es que le voy a dar un descuento por volumen y de alguna manera sé que siempre llega a esa meta, entonces prácticamente puedo incorporar ese descuento por volumen ya en el reconocimiento del ingreso. Sin embargo, puede ser que dada esta circunstancia, la incertidumbre relacionada con la consideración variable haga que no pueda o que de alguna manera deba actualizar el precio de la transacción en cada periodo de información. Y entonces, pues evidentemente, ¿qué deben analizar? Pues, ¿qué deben considerar? Número uno, la capacidad de realización de esas operaciones por parte del cliente, que le den lugar, por ejemplo, a esas bonificaciones, a esos descuentos. El comportamiento del cliente en función de cómo se ha visto deteriorada su situación económica con motivo de la pandemia, ¿no? Porque puede ser que el precio que yo tenga que reconocer tenga que ser ajustado en términos globales de la operación porque se espera un aumento significativo de las devoluciones del producto. Porque puede estar el otro tema, oye, ¿sabes qué? No lo puedo mover, ahí te va de regreso, ¿no? Y estoy haciendo uso de una cláusula que me lo permite, en donde quedábamos claro que si yo no lo movía en un determinado periodo, te lo iba a regresar. Y entonces, la verdad es que nunca la había ejercido porque tenía movilidad en el producto. Esto, por ejemplo, con empresas que estén vendiéndole a tiendas departamentales, ¿no? Esto puede ser un elemento importante. El tema, por ejemplo, de reducción en los precios, precisamente por esta situación, ¿no? Otra vez, al final, a lo mejor en algún momento dado, pues yo tengo que hacer ajustes en mis precios, a lo mejor meter algunos elementos en donde yo compense con otro tipo de bienes o de servicios ese posible ajuste en el precio, pero al final, pues el desafío es cómo hacer esas estimaciones apropiadas, porque hoy, pues finalmente cada uno de nosotros tenemos otros datos, ¿no? Y al final, cuando queremos cotejar eso contra los datos, contra esa realidad que esperamos, pues muchos dicen, bueno, yo estaba esperando que me dijeran cuándo poder volver a operar. Y de alguna manera en un momento me dijeron que era el 18 de mayo, después me dijeron, sí, pero solo sí cuentas con esto. Entonces, ante esa evaluación, pues es donde viene un grado de incertidumbre que sin duda habrá que tomar en cuenta en este supuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Al final hay que tener en cuenta otro de los temas que por ahí nos decían, oye, ¿y qué pasa si de repente hay clientes que nos han dicho, ¿sabes qué? Pues te voy a pagar con una contraprestación no monetaria, ejemplo, te voy a pagar con acciones de mi empresa, ¿no? Y entonces, o más bien, ya estaba estipulado desde un momento específico que te iban a pagar con acciones de una empresa, sin embargo, es una empresa que ha perdido valor de manera importante por esta situación. Entonces, pues recordemos que ahí la política contable nos dice que la contraprestación no monetaria debe evaluarse a su valor razonable, pero estimado al inicio del contrato.
y cualquier cambio se debe, que derive, ¿no? En el cambio en el valor, pues de alguna manera no son contraprestación variable y por lo tanto no serían reflejados en el precio de la transacción. Es decir, el precio ya no se movería. Lo que tendría como que reevaluar es precisamente el valor de ese activo conforme a la normatividad aplicable. Y me refiero al instrumento financiero que haya recibido como contraprestación monetaria. No sé si espero haberme explicado en esto, ¿no? O sea, a mí me pagaron con acciones, las acciones ya perdieron valor y pues simplemente en determinado momento yo ya no tengo que afectar el ingreso, sino es una afectación al valor del instrumento financiero. El tema, esto es muy interesante, los contratos no onerosos, ¿no? Esto, recordemos que en algunos casos, ¿no? Algo muy, muy importante es que ciertos contratos de ingresos, ¿no? Pueden en algún momento volverse menos rentables o inclusive generar pérdidas. Eh, ¿Esto cómo puede ser? Pues imaginemos que a lo mejor yo tenía una venta reconocida para entregar ciertos productos, imagínense el caso de la cerveza, ¿no? O de derivados de la cerveza, no lo sé, pero que en el momento en el que viene el tema de la pandemia, pues viene una serie de prohibiciones y puede ser que eso me impida cumplir con acuerdos contractuales en cuanto a las fechas de entrega. En ese orden de ideas, pues voy a enfrentar probablemente, si nos vamos a la parte contractual y el cliente me lo exige, podría enfrentar multas. Y eso significaría incurrir ya en mayores costos que al no poder recuperarse debido a toda esta situación, porque al final, pues puede ser que, vamos, o sea, al final ya los tengo que enfrentar. Y probablemente no queden ahí, sino que voy a tener que seguir enfrentando circunstancias porque, pues, de aquí a que pueda volver a echar a andar la planta, de aquí a que pueda inclusive a lo mejor sustituir colaboradores, porque esta es una realidad también. Recordemos que hay un tema en donde no todos van a poder reingresar a operar. Entonces puede ser que mi capacidad de producción no pueda volver a la normalidad tan pronto y entonces necesite inclusive a lo mejor buscar proveedores alternativos que me ayuden con este proceso de operación. Y en ese sentido, ¿qué suceda? Que pues sí, yo había pactado un precio, un volumen, un precio, un ingreso, yo tenía estimado un costo, pero finalmente el precio me dicen, ese ya no lo movemos, pero ¿sabes qué? Vienen las penalizaciones. Y entonces viene un costo. Aquí recordemos que la normatividad de pasivos nos obliga a considerar que si algún contrato derivado de toda esta situación, lejos de generar un beneficio, ya más bien se convierte en obligaciones a cumplir, es decir, es una operación onerosa, la normatividad nos obliga a reconocer un pasivo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante, ¿no? O sea, provisiones para contratos onerosos, a esto se refiere. Espero ser claro, por favor háganme saber cualquier tema al respecto, ¿no? Tenemos, bueno, obviamente ligado con esta misma situación, pues evidentemente ha habido acciones tendientes a promover o a mantener el flujo efectivo de las empresas, ¿no? Por ejemplo, pues seguramente más de alguno de ustedes por ahí, digo, recuerdo algunos amigos que en diferentes industrias, por ahí en la industria restaurantera, ¿no? Oye, vamos a sacar tarjetas cupón para efectos de que tú pues anticipes de tu restaurante favorito una determinada cantidad. Y bueno, ya cuando se reactive, pues ellos permite que ellos ahorita puedan hacer frente a sus gastos de operación más elementales, incluyendo la nómina, y por el otro lado, ustedes puedan regresar a la actividad, cuando regresen, perdón, a la actividad, nos puedan regresar en servicios o en bienes precisamente lo necesario para mantener para recuperar, perdón, nuestra inversión, ¿no? Al final, el realizar una operación para ayudar a mantener el flujo de efectivo involucra que recibimos un ingreso en materia en flujo, pero obviamente no hemos cubierto la obligación que es precisamente brindar el servicio de alimentos y por ende no puedo reconocer el ingreso porque no se ha cubierto la obligación, tendré que mantenerlo en el pasivo como un anticipo
de proveedores. ¿De acuerdo? Anticipo de clientes, discúlpenme, anticipo de clientes. Por ejemplo, ¿no? También otras que se han manejado, pues es el ofrecer reembolsos a los clientes, ¿no? Que de alguna manera, oye, pues si ahorita te doy la posibilidad, ¿no? En hoteles, en lugares para eventos, ¿no? En agencias de viajes, en aerolíneas, pues la posibilidad de que si me contratas 10 meses, yo te doy 12, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. De entrada, ahorita, pues estoy recibiendo a lo mejor la cantidad, no la puedo reconocer como ingreso y después tendré que estar al pendiente de cómo reconocer eso que recibí de 10 meses, pero que lo aplicaré a lo largo de 12 meses. Esto tiene que ver con uno de los pasos que es la asignación del precio de la transacción durante el periodo en que se generan, en que se devengan los beneficios aplicables de acuerdo al contrato. Recuerden, contrato me refiero también a acuerdos, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y bueno, pues les decía yo esto de las tarjetas de regalos de las que ya hablé. Entonces, estas promociones traen impactos y el impacto no es ingreso. Oye, pero fiscalmente ya es anticipo y aquí es donde siempre les digo, y si por ahí tengo alguno de mis exalumnos, pues sabrán que siempre les digo que hay que cambiar la cachucha y les digo, hay que sacar al fiscalista que llevamos dentro para que no nos haga ruido. Porque a veces el fiscalista que llevamos dentro nos empieza ahí a decir, no, espérame, es ingreso, ya facturaste, no se te olvide, hay que pagar el impuesto. A ver, al César lo que es del César, ¿no? Y a la normatividad lo que es de la norma. Y en sentido estricto la norma, pues no es un ingreso, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la parte. Aquí la parte también, por ahí vamos a tener un webinar sobre el tema del manejo de los impuestos diferidos. Porque esto, desde luego, va a dar lugar al surgimiento de impuestos a la utilidad diferidos. Y que tendremos que saber administrar, tenemos que saber controlar, revelar, determinar de manera adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con este tema. Bueno, hablaba ya del reembolso por servicios no utilizados también. Las tarjetas de regalo, que también ya comenté, que aquí al final el elemento importante de las tarjetas de regalo es que puede haber, bueno, ¿qué nos hemos encontrado? Repito, desde los que te dicen, bueno, da una tarjeta por 500 y te vamos a dar 1000 en servicio, ¿no? Entonces, otra vez, ahí viene el gran tema, ok, a ver, yo registro 500 como ingreso, ya dijimos que no, porque no he cumplido, no he cubierto la obligación. Perfecto. Oye, pero el día de mañana, ok, ya vuelvo a la normalidad o a la nueva normalidad, y entonces yo voy a tener que entregar algo que vale 1000. ¿Qué ingreso voy a reconocer? ¿Los 500 o los 1000? Pues la respuesta evidentemente es los 500, ¿no? Tu ingreso es por 500. Oye, pero realmente yo estoy diciendo que vale 1000 mi producto, ¿no? Entonces ahí es justamente donde viene un tema importante, porque además viene otro elemento, y esto es algo que de repente se olvida. Probablemente muchas de las personas que recibieron ese cupón de 500, primero que nada, pues cómo lo reciben hoy, pues de manera digital, ¿sale? Entonces viene el impacto. Y entonces viene el archivo, ya ahí lo guardas. Pero bueno, pues digo, la realidad es que pues muchos de nosotros a lo mejor hemos estado por ahí apoyando algunas causas, etcétera. Pero bueno, a lo mejor llega el momento, no todos los vamos a hacer ejercibles por dos razones, ¿no? Digo, ojalá que la primera que voy a comentar no sea el caso, pero puede ser porque ya no existe el comercio. La segunda es porque simplemente se nos olvidó, ¿no? Y entonces viene la gran pregunta, oye, ¿cómo voy a reconocer el ingreso? Nunca lo voy a reconocer porque nunca va a llegar Frank a ejercer su derecho derivado de ese cupón. Entonces, ahí precisamente tendremos que, en su momento, atender al tema estadístico, es decir, determinar la probabilidad de que de quiénes iban a ejercer el beneficio o de qué porcentaje y de qué manera se va a ir realizando. Y en función de esa probabilidad es como iré reconociendo gradualmente una parte del ingreso en la medida en que se vaya dando cumplimiento a esa probabilidad. Evidentemente, esa probabilidad que debe contemplar, número uno, pues los casos a los cuales se está beneficiando con ese incentivo, y dos, con esa promoción, y dos, evidentemente, la probabilidad o el número de personas que van a ejercer el beneficio y el monto por el cual lo van a ejercer, porque otra vez, oye, pues te da, pagaste 1000, pero bueno, llegó y consumió 200, pero bueno, pues el cupón a lo mejor decía
pues es una sola vez y ya no tiene la posibilidad de guardar el saldo porque no es una tarjeta como tal, sino usaste el cupón y se acabó. Entonces, todo eso, por ejemplo, es algo que van a tener que entender, van a tener que administrar y es muy importante no perder de vista ese beneficio. Por ejemplo, ya una práctica comercial que por ahí estaban manejando, ¿no? De regalar servicios, ¿no? Una agencia de autos, una marca en particular, que no voy a decir porque no me ha mandado el auto asociado a la, ¿cómo se dice? A la regalía, ¿no? Eh, Al patrocinio, perdón. Pero bueno, esta marca salió por ahí con el tema de que iba a regalar los servicios, ¿no? Servicios de cambio de aceite, etcétera, servicios básicos. Entonces, por ejemplo, esa es una práctica comercial. Y la pregunta que me hacen, oye, ¿eso al final es un ingreso? ¿Cómo lo debo tratar? Bueno, al final partamos de la base de que, bueno, primero que nada, ese regalo no estaba contemplado, no era algo, no era un acuerdo, porque a lo mejor, como otras marcas, ¿no? Ciertas marcas premium han manejado ya desde un inicio la posibilidad o más bien dicho, el entregar una póliza de mantenimiento garantizado por un periodo específico. Y en ese caso, sí se entiende que parte del precio de venta del auto ya trae implícito parte de los servicios, o más bien dicho, el monto de los servicios, ¿no? O sea, al final nada es gratis en la vida. Pero entonces lo que sucede es que de la parte del precio del auto separan lo que corresponde a los servicios y eso lo van a ir asignando en la medida en que va feneciendo la posibilidad de que el cliente le haga el servicio al auto. Pero ahí, si se fijan, era un acuerdo contractual. Aquí estamos hablando de algo que está surgiendo como una iniciativa, es una iniciativa, llámale de fidelización, es una iniciativa de solidaridad, es una iniciativa de posicionamiento de marca, como como lo quieran ver, pero lo que es una realidad es que está surgiendo hoy. Entonces, realmente, pues al ser una iniciativa de carácter mercado técnico, pues finalmente, o mercadológico, sí, ¿verdad? Mercadológico, tendrá que reconocerse en el gasto directamente. No hay un ingreso de por medio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en su momento no se generó una obligación, es algo solamente de carácter unilateral. ¿Ok? Bueno, ya hablé también hace un rato, ¿no? Hablaba hace un rato del tema de la probabilidad de cobro, ¿no? Creo que este era un elemento importante, ¿no? En donde al final recordemos que con base en la normatividad no existe un contrato con un cliente a menos que sea probable que la entidad recabe la contraprestación. Se dice por ahí la palabra sustancialmente la contraprestación, obviamente a la que tendría derecho, ¿no? A cambio de esos bienes o servicios. La recuperación, pues evidentemente se hace tomando en cuenta las concesiones de precios, ya lo comenté hace un rato. Y entonces, al final, pues el análisis se realiza, o sea, lo que la norma habla es, pues el análisis lo voy a realizar a nivel de contratos en lo individual. Puede ser que agrupe contratos de carteras similares, llámale perfil de riesgo, tamaño del cliente, industria, geografía, etcétera, porque también la parte geográfica es fundamental. ¿A dónde estoy mandando los bienes o servicios? Porque eso finalmente tiene un impacto. Por ejemplo, si es probable que una entidad recaude o cobre de manera sustancial toda la contraprestación por el 90% de una cartera de contratos similares, bueno, y la entidad está identificando qué contratos caen dentro de ese 90%, bueno, pues podrá concluir que de alguna manera ha alcanzado el umbral de cobro para que todos los contratos que caigan en esa cartera se puedan contabilizar como ingreso. Sin embargo, reitero, algo que hoy se recomienda es que la entidad identifique la evidencia con contratos en lo particular, ¿sale? Para que pueda tener estos criterios de recuperabilidad y en esas circunstancias evaluar si efectivamente estos contratos pueden ser reconocidos ya o lo que derive de esos contratos pueden ser reconocidos como ingresos, ¿no? Ahora, ojo, no olvidemos, todo esto de acuerdo con la norma se debe hacer al inicio del contrato, ¿no? Al inicio del contrato. Entonces, y en principio la norma dice, oye, no debe reevaluar si un contrato cumple con los criterios una vez iniciado el contrato, a menos, y esto aquí es el punto clave, o sea, como yo lo hago al inicio, yo no debo estar reevaluando, yo partí de lo que identifiqué desde el inicio del contrato, pero hay unos parrafitos ahí que nos dicen, a menos que haya habido un cambio significativo
en hechos y circunstancias. Y entonces aquí es donde volvemos al tema. Oye, si los impactos de la pandemia resultan en un deterioro significativo de un cliente o de una cartera de clientes, ¿no? Pues entonces sí tengo que reevaluar la capacidad de cobro. Porque puede ser problemas de liquidez, puede ser porque mi cliente haya tenido una rebaja en su calificación crediticia, puede ser porque la entidad haya tenido ya alguna afectación por parte de alguna autoridad, ¿no? Porque también eso está sucediendo, ¿no? En el ámbito fiscal, en el ámbito laboral. El mensaje es, hay que evaluar cuidadosamente todas y cada una de las circunstancias para identificar si en el corto plazo son determinantes respecto a la capacidad de pago. Hablamos de incertidumbre, sí. Hablamos de algo que hoy se está presentando y que nadie lo vio venir. Por eso es que aquí es importante que esto que yo esté determinando, los juicios que esté utilizando, mi juicio profesional, quede documentado. Porque otra vez, o sea, esto es un tema de sensibilidad. Y hoy, al final, situaciones que a lo mejor el día de mañana podrían decir, oye, qué exagerado, porque a toro pasado las cosas se ven distintas, ¿no? Porque no tenemos, porque ya vimos que a lo mejor algo no aconteció, pero por eso es importante documentar esos juicios profesionales, el juicio profesional que estamos utilizando y los datos que tomamos en cuenta hoy para determinar si existía o no esa probabilidad de cobro, ¿vale? Y que por lo tanto me dio lugar a poder o no reconocer un ingreso en información financiera. Entonces, aguas. Hay que entender claramente el contrato y esa probabilidad con base en los escenarios de hoy y documentarlos. A lo mejor el día de mañana nos vamos a reír, a lo mejor el día de mañana vamos a decir, qué exagerado me vi, pero la realidad es que yo creo que hoy el hablar de exageraciones es meramente subjetivo. ¿Ok? Modificaciones contractuales. Ese es otro de los temas ahí muy importantes, ¿no? Porque al final, pues digo, ahorita hablé de que lo que ya tengo ya no lo puedo mover. Sin embargo, una entidad puede modificar sus derechos y sus obligaciones en virtud de toda esta situación que estamos viendo, ¿no? Puede ser que yo como proveedor de alguien otorgue una concesión de precios. Y en esa circunstancia, bueno, la entidad debe considerar si la concesión se debe a esa variabilidad que existía al inicio del contrato, ¿no? O a una modificación que está cambiando los derechos y obligaciones en este momento derivado del COVID, ¿no? Al final, queda claro y lo más probable es que la pandemia represente una modificación que cambia los derechos y obligaciones de las partes. Eso no hay duda, creo, ¿no? Y al final, puede ser que inclusive, como les platicaba hace un rato, esto lleve a conclusiones como, no sé, disminución de montos mínimos de compra, que muchas veces es lo que da lugar a descuentos por volumen. Y entonces, si la modificación de alguna manera agrega o elimina bienes o servicios, pues primero tengo que evaluar si de acuerdo con la norma se contabilizaría como un contrato por separado, ¿no? Obvio, si es una, bueno, no obvio, si la norma lo que nos dice, oye, si el único cambio es una reducción del precio, ¿no? Bueno, entonces podríamos concluir, a reserva de otros análisis, que no es un contrato separado y simplemente debo hacer una modificación en la determinación de los precios subsecuentes y de los ingresos subsecuentes, ¿no? Al final, como hemos comentado, es importante identificar también si hay terminaciones de los contratos. O se termina uno y te dicen, vamos a terminar este, no podemos seguir con esas cláusulas que hemos definido y vamos a firmar uno nuevo. Bueno, pues entonces va de aquí para adelante y entonces otra vez vuelvo a analizar con las condiciones de hoy mis expectativas futuras. ¿Sale? Un ajuste. Esto es muy importante, ¿no? Oye, al final, si se han cumplido ya todas las obligaciones de desempeño, ¿no? Hoy ya cumplí todo, yo ya cumplí, nada más falta que tú me pagues. Bueno, pues entonces ahí la concesión del precio, porque a lo mejor el tema es, oye, pues sí, te agradezco, gracias por haber cumplido tú con tu obligación,
la verdad es que necesito que me apoyes. O sea, ¿cómo necesito que me apoyes? Pues primero, lo que ya me entregaste, pues que veamos cómo puedes ajustar el precio, porque la otra forma no podría pagarte, pero puedo pagarte algo, ¿sale? Y entonces, pues entonces ahí sí tendríamos un cambio en el precio de transacción que de acuerdo con la NIF y de acuerdo con la IFRS, daría lugar justamente a un cambio en el valor a reconocer en el contrato, en el momento en el que acontezca. Acuérdense, son temas prospectivos, son de aquí para adelante. Ya el pasado, bajo esta consideración, aplica lo que bien nos enseñó este célebre filósofo, ya lo pasado, pasado. ¿Ok? No perdamos de vista esto. Son condiciones de que se están dando en este momento. ¿Qué otro? Derecho material, otro de los elementos, ¿no? Que también ahí hablamos precisamente en esta consideración, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que decíamos, los incentivos de ventas. Pues, al final, estos incentivos pues, tienen que ser entendidos desde el concepto de derecho material, es decir, si de alguna manera están obligando y hay una expectativa razonable por parte del cliente de que va a recibir ese incentivo al cual yo me estoy comprometiendo hoy por anticiparme el ingreso. Ya lo había hablado hace un momento. Pero ojo, puede ser que también hablemos de un tema de reembolsos. Una cosa es que te dé un incentivo en el precio y otra cosa es que te hable de un reembolso. Entonces aquí al final recordemos que esto va vinculado con las estimaciones. Y de acuerdo con la norma, bueno, pues nuevamente el revaluar ese tipo de esquemas de fidelización, ¿no? Pues puede requerir que también se revalúen los supuestos estadísticos sobre los cuales yo venía estimando que mis clientes iban a ser efectivos los programas de lealtad. Inclusive ha habido algunas empresas que han, respecto a sus programas de lealtad, han hecho ajustes a los mismos, sobre todo porque decían, oye, pues es que tienen vigencia, pero pues durante 3 meses no los puedo utilizar. Y a lo mejor yo estaba justo en el momento en el cual vencían durante este periodo. Bueno, pues esto, recordemos que un programa de lealtad pues, te obliga a ir reconociendo de manera gradual, en función de una probabilidad de ejecución de ese programa de lealtad, el ingreso respectivo. Pero a lo mejor tú lo traías sobre la base de que iba a vencer un momento específico, hoy tenías que ampliar. Y al ampliar, la base de reconocimiento cambiaba. Entonces, hay que revisar mis estadísticas de marzo, abril y mayo con base en esa nueva expectativa de reconocimiento del ingreso. ¿De acuerdo? Entonces, aguas, espero haber sido claro con esta parte, ¿no? El tema del financiamiento, bueno, pues esto se vuelve muy importante porque, bueno, para ayudar a los clientes que han experimentado problemas de liquidez en la compra de bienes y servicios, pues una entidad puede, un proveedor puede extender la condición de pago. Y entonces, también puede ser que otros, justamente previendo temas, dicen, ¿sabes qué? Si te voy a pagar, perdón, si te voy a proveer un bien o un servicio, pero todo lo que venga de aquí en adelante me lo pagas por anticipado. ¿Sale? Y ahorita nos arreglamos con el pasado, dirían, pero lo que venga es un pago por anticipado. Y entonces, aquí lo que debemos entender es si existe un financiamiento significativo, porque recordemos que la norma nos pide analizar si en determinado momento existe tal financiamiento, la entidad está modificando los términos de pago y entonces entras a un tema de concesión de precios y por ende tienes que hablar de operar o de traer esos valores a valor presente. Esto también lo contempla la norma. Entonces hay que entender ahí si estoy manejando financiamiento o si en determinado momento estaré manejando anticipos. ¿Ok? Bueno, ya hablé también de las obligaciones de desempeño implícitas, que al final, pues esto que estoy prometiendo con el propósito de que hoy me llegue de recursos para seguir operando. Y otra vez, ¿no? Al final, pues solamente son recursos, pero no da lugar a que haya
un reconocimiento de ingresos. O sea, un restaurante que está entrando bajo esta modalidad, por ejemplo, pues no es de que gracias a eso pueda decir, bueno, voy a tener una utilidad porque tuve esos beneficios y pues realmente tuve poco gasto, dado que no estuve operando, no tuve gastos de nómina tan fuertes, insumos, etcétera. Obviamente que no, ya lo dijimos, eso es un pasivo. Y bueno, pues al final, en ese sentido, ¿no? Pues no olvidemos que todas o muchas de estas circunstancias que he comentado, pues pueden afectar las revelaciones que la norma plantea. ¿Por qué? Porque al final tienen que ver con cambios significativos en el alcance del contrato, cambios significativos por el deterioro de nuestro cliente, ¿no? Y ojo, no estoy hablando del deterioro de la cartera, ese es otro boleto. ¿Sale? El deterioro de la cartera crediticia, que también por ahí los invitaremos a un webinar que estamos diseñando sobre el tema del deterioro de la cartera de crédito y de acuerdo con la NIF C16, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando del deterioro del contrato por un deterioro de la calidad de mi cliente, ¿no? Y en ese sentido, el reconocimiento del ingreso, en función de ello, puede estar condicionado, ¿vale? Y al final, bueno, pues como lo hemos comentado, el nivel de incertidumbre causado por la pandemia, pues sin duda puede hacer muy difícil la determinación de las estimaciones. O sea, la importancia, por ello, hacía énfasis hace un rato, de revelar en los juicios, de documentar los juicios, las estimaciones importantes al momento de definir o de redefinir sus políticas de contabilización de ingresos, ¿no? En resumidas cuentas, nuevamente lo comento, la posibilidad de cobro, ¿no? Las consideraciones variables que inclusive puede ser que se tengan que restringir, ¿no? Las obligaciones de devolución, ¿no? Eso es muy importante. ¿A qué le estoy? A lo mejor, oye, tú sigue vendiendo mi producto y apóyame, yo te voy a apoyar en determinado momento que me lo puedas devolver si no lo logras mover en determinado periodo, ¿no? Entonces, al final, eso será un elemento importante. La forma de medición del progreso para el cumplimiento de las obligaciones de desempeño, por lo que ya comenté, ¿no? Del hecho de haber recibido algo por anticipado, pero tengo que evaluar de qué manera se va a ir consumiendo eso. Porque, repito, no todos van a consumir los beneficios que ahorita. O sea, a lo mejor alguien dice, oye, pues sí, me encanta ir a comer al restaurante, claro que lo voy a apoyar. Igual llega el momento, ni me acuerdo, ni con cuánto lo apoyé. Pero eso no significa que el otro no pueda reconocer el ingreso y no me va a hablar para decirme, oye, ya usaste tu cupón. Por eso tiene que ver con medir e identificar las formas que voy a utilizar para medir el progreso hacia el cumplimiento de la obligación, ¿vale? Y con base en ello determinar adecuadamente el precio de venta y en determinado momento el monto a reconocer en cada periodo del ingreso. Como podemos apreciar, sin duda, hay varios elementos que deben ser entendidos, que deben ser considerados, ¿no? Al final, como lo he comentado, sí para mí es muy importante el dejar claro y que no olvidemos la importancia del juicio profesional, ¿vale? Que involucra conocer la norma, conocer tu entidad y conocer tu entorno. Son los temas básicos y fundamentales que no deben perder de vista en ningún momento. ¿De acuerdo? Entonces, desde luego que estamos a sus órdenes para resolver dudas particulares que puedan surgir con motivo de lo que estén enfrentando en cada una de sus organizaciones, con sus clientes. Dejo mis datos, de cualquier manera saben que pueden localizarnos a través de Mefintax y de GSG Consultores, ¿no? Les dejo también mis contactos a LinkedIn, ¿no? Donde pues ahí estaremos subiendo mucha de esta información que hoy estamos generando y mucha más que estamos trabajando de manera conjunta con todo nuestro equipo de consultores y de investigadores que en la firma tenemos precisamente para ir entendiendo cómo aplicar de una mejor manera los conceptos que se están manejando en la realidad y cómo eso va a afectar la información financiera. ¿De acuerdo? ¿Sale? Muy bien. Muchísimas gracias. Pues si no hay más duda, perdón,
Si de mi parte sería todo, ahora pasaría a la sesión de preguntas y respuestas, o preguntas evasivas, dirían algunos. No, no es cierto, claro que sí. A ver, me están comentando, una nota de crédito es suficiente. No sé a qué te refieres, Daniela, si me pudieras comentar, ¿suficiente para qué? Para hacer, digo, la nota de crédito es el tema fiscal, ¿no? Digo, al final puedes o no generar nota de crédito, pero más bien financieramente la pregunta es ¿para qué? ¿No? Nada más si me pudieras aclarar y con todo gusto, Daniela, lo definimos. El dinero que ustedes están recibiendo para apoyo a las personas vulnerables, esto no forma parte de su contabilidad, ¿no? Justamente tocas un tema muy importante. De alguna manera, fiscalmente, de hecho, y lo saben, y si alguien no ha pedido su comprobante, pídanlo por favor, pero eso se está facturando. O sea, fiscalmente lo facturamos y bueno, pues ya el tema de la deducción, pues con la compra de los víveres, ¿no? Pero en términos prácticos, pues podríamos decir que simplemente es un ingreso ajeno a nuestra operación, pero no es un ingreso de operaciones con clientes, por ejemplo, ¿sale? No va a estar reflejado ahí, ¿no? Y es más, si me lo permiten, y desde un enfoque inclusive todavía más estricto, podríamos decir que yo actúo o actuamos en Mefintax como simplemente un agente intermediario. Y en ese sentido es un cobro y un pago por cuenta de terceros. ¿De acuerdo, Ana María? Espero haber resuelto tu duda. ¿Qué más? Por favor, dejo abierto unos minutos el micrófono, bueno, el chat, mejor dicho, para que puedan ir planteando sus dudas, inquietudes, y espero, bueno, pues esta charla les pueda dar un panorama sobre los temas que deben considerar. Me comentan, en vez del contrato que voy a recibir menos sin hacer un contrato adicional o de acuerdo adicional para bajar el precio, es que rento y cómo la renta es conforme se devenga mi renta, tiene un importe en el contrato. Bueno, aquí obviamente tendríamos que partir de la base de que si estás haciendo un ajuste en el contrato, entiendo que eres como arrendador, bueno, al final tú estás reconociendo la medida en que se está devengando. Si me hablaras de que te dieron una renta por anticipado, bueno, ya sería otra la consideración, ¿no? Pero bueno, entiendo que es la renta que se va devengando. Entonces, para efectos prácticos, conforme se devenga, vas reconociendo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Por favor. Claro, y desde el punto, pero se devenga y tengo el precio del contrato, pero acordé cobrar menos por la contingencia, correcto. Al final tú vas a reconocer como ingreso lo que efectivamente estás manejando, ¿no? O sea, al final, financieramente hablando, tu ingreso es la renta efectivamente cobrada, porque es lo que acordaste. Obviamente, pues aquí para darle esa parte contractual, pues debe haber algo, otra vez, el soporte, pues que te permita decir por qué en determinado momento solamente reconociste un ingreso asociado a un cobro que va a ir de la mano, pero que difiere del reconocimiento. ¿Sale? De forma general, ¿algún aspecto que puedas vincular con pago de impuestos que se pueda optimizar con base en la NIF de uno? Ninguno, ninguno, Pablo. Realmente son cuestiones completamente distintas. La parte de planeación, vamos, digamos que esta norma es una norma meramente contable, pero desde el punto de vista fiscal no tendríamos algún beneficio, vamos, por la aplicación de la norma. Pero muy buena pregunta. Muchas gracias. ¿Qué pasa en renta si el arrendador dice que él pagará, pero no sabe cuándo, que cuando mejore su situación? Bueno, finalmente estamos partiendo de la base otra vez, ¿no? Fíjate, eso es muy importante. Si partimos de esa base, tú tendrías que hacer un análisis muy detallado de cada uno de tus clientes, porque en determinado momento podrías darse el caso que identifiques que un grupo o un cliente o varios clientes en lo particular tengan problemas financieros por sus características. Y entonces eso te llevará a estratificar tu cartera y muy probablemente por esto que comentas, donde te dicen, pues cuando mejore la situación, pues digo, creo que finalmente muchos estamos con esa expectativa, ¿no? Esto va a mejorar, ¿no?
Y claro, sin duda esto va a pasar, lo hemos dicho mucho, pero evidentemente puede ser que nos cambie el rumbo. Y entonces tendrás que evaluar porque probablemente financieramente hablando no podrías reconocer eso como ingreso todavía. Oye, pero ya emití la factura porque con eso de la reforma fiscal que me dice que para efectos de poder yo irme a juicio en determinado momento necesito haber demostrado que expedí los CFDIs en su momento, tú hazlo, eso es fiscal, ¿sale? Y financieramente hablando, no hay ingreso. Tendrías un ingreso contable, no fiscal, ¿no? Si en el contrato no existe cláusula de cobro de intereses, se puede considerar, y en su caso negociar una tasa del 0%. O sea, bueno, es que aquí depende, o sea, cuando te refieres una tasa 0%, una tasa de interés. Nada más a ver si me puedes aclarar, Pablo, por favor, para entender. Si es válida, sí, claro, sí, 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 puede ser válida, sin problema. Sí, 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 puede ser válida, pero al final, otra vez, eso no te modifica el reconocimiento del ingreso. Reconocerás el ingreso hasta el momento en el que cobres efectivamente ese interés. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues parece ser que no hay más dudas. Pues bueno, siendo fieles como siempre a a los horarios, sobre todo porque sabemos que tienen más compromisos. No me queda más que agradecer de verdad en nombre de todo el equipo de Mefintax México la oportunidad que nos dan de estar con ustedes, de aportarles de alguna manera algo. Sé que evidentemente pues los conceptos son de una forma general, partiendo de la base del conocimiento de la norma que ustedes pueden traer. Y bueno, sin duda, no duden, esta charla va a quedar en nuestro canal de YouTube y desde luego, si del repaso que hagan, si es que a alguien le interesa, claro, del repaso que hagan, tienen alguna duda particular, no dejen de escribirme, por favor. Tienen, repito, ahí mis datos de contacto y siéntanse, por favor, con total confianza de buscarme. Y sin duda, si de alguna forma les podemos apoyar, estamos a sus órdenes. Estamos sobre todo un equipo de, de profesionales que colaboramos dentro de la firma. Si no hay más dudas, a ver, por aquí tenemos una más. Con este tipo de situaciones, ¿qué es más recomendable? ¿Realizar un descuento o bonificación a mis clientes? ¿O ofrecer una tarjeta de regalo? Y si es sobre una bonificación, ¿cuál sería el porcentaje ideal de acuerdo al mercado? Bueno, yo creo que al final tiene que ver mucho con tu estructura de costos, ¿no? O sea, al final, ¿qué tanto puedes soportar precisamente realizar un descuento, una bonificación? Sin duda, tal vez el mecanismo hoy que es más tangible es precisamente la tarjeta de regalo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la tarjeta de regalo pues te da esa posibilidad, reitero, de que en algún momento dado le debonifiques. O sea, al final va a tener un efecto de bonificación. O sea, si te fijas, es el mismo esquema, pero literalmente le estás dando la opción de que él pueda utilizar o no esa tarjeta de regalo, ¿no? O sea, es algo. Y el porcentaje, bueno, la realidad es de que no hay un porcentaje de mercado, reitero, depende mucho de tu estructura de costos, ¿no? O sea, si yo te hablara a lo mejor en aerolíneas, ¿no? Pues tendrías a lo mejor porcentajes que pueden ser hasta de un 50, 60, 70%. ¿Por qué? Porque te los restringen a que los uses en determinada época, que no es de temporada baja, en determinado tipo de vuelos, ¿no? Determinadas clases. Entonces depende mucho de tu estructura de costos, depende de tu industria, Edgar. Pero si gustas, si en algún momento me platicas un poco más a través del correo, con todo gusto podemos apoyarte a definir algo que también financieramente sea viable, ¿no? Recordemos que la normatividad involucra no solo un conocimiento contable, sino un conocimiento financiero. Y desde luego, un conocimiento fiscal. Ojo, no lo de que seamos todólogos, pero hoy son materias que van de la mano. Yo siempre le he dicho, y seguramente algunos de los que están aquí recordarán que siempre les digo, para ser un buen contador hay que ser un buen financiero también y un buen fiscalista. Oye, pero no puedo ser todólogo, no. Cuando hablo de eso es entender, comprender. Y creo que en este caso, Edgar, tu planteamiento es muy interesante, muy bueno, y habrá que analizarlo en términos de ese ámbito, también el ámbito financiero.
¿De acuerdo? Y con todo gusto estoy a tus órdenes, Edgar. Mándame un correo, ampliamos el tema y con todo gusto te doy mis comentarios. Muy bien, pues parece ser que ya no tenemos dudas. Pues bueno, cualquier comentario, duda, inquietud, sugerencia, ya saben, háganosla llegar a través de nuestro correo electrónico. Nuevamente, muchísimas gracias por el tiempo que nos han dedicado. Muchísimas gracias por las aportaciones que nos permiten seguir ayudando. Y muchísimas gracias, de verdad, por preocuparse por estar actualizados. Sin duda, es el mejor camino para salir adelante. El mantener, además, la mente activa es fundamental para mantener una sana psique, dirían algunos, ¿no? Y al final, pues nos va a permitir que cuando regresemos a esta nueva realidad, hagamos de eso una mejor nueva realidad para todos. Un abrazo, muchísimas gracias, lo mejor para ustedes y su familia. Un gusto y gracias a todos. Sigo a sus órdenes.